Adelante, gracias. Bueno, vamos a la parte final o la segunda parte del subtítulo que hoy estamos viendo en esta cuarta semana. El título es Cerrando ciclos familiares. Y nos quedamos en esta parte de cómo capitalizar los ciclos de la vida. Y entiendo que aquí cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no? Qué bueno que se animan a comentar, como nuestra hermana Betty que nos comenta, nuestro hermano Pedro nos pregunta. Eso es valioso para mí porque me doy cuenta que efectivamente la intención de este curso de la pastoral familiar, yo anhelo que no solamente sea informativo, sino que sea formativo, o sea, que nos ayude a seguirnos formando en Cristo y esto nos dé pautas, nos dé oportunidad para mejorar algunas cosas en la carrera en Cristo y también nos equipe para poder ayudar a otros, que fue la parte que nos quedamos. El comentario de nuestra hermana Bere fue muy interesante, o sea, en la iglesia a veces no estamos habituados o mentalizados o acostumbrados a pedir ayuda a alguien más maduro en la fe. Y incluso comúnmente, yo entiendo que los pastores somos los que aspiramos a hacer esa función, pero no siempre hay toda la confianza. Por ejemplo, a mí me sucede mucho que yo me di cuenta como pastor que en algunos casos la gente lo mira a uno con la figura de pastor como una figura de autoridad. Y entonces, yo no sé, yo supongo que han de pensar a alguien, no le platico mis problemas porque hasta me va a andar disciplinando. No sé, supongo, ¿no? Pero no es así. O simplemente, por ejemplo, el caso de las hermanas, pues no es tan agradable platicar las cosas de sus crisis que tienen. Entonces, yo aprendí dos cosas. Una es a pedirle a mi esposa Olimpia que ella me ayudara y lo hace muy bien ella. O sea, me ayuda, ella platica con las hermanas, con las mujeres, las jóvenes de la iglesia y hace muy buen trabajo que me ayuda a complementar por un lado, pero por otro lado tampoco hay esta disciplina de buscar la consejería y la ayuda con alguien más. Y hay quien en la iglesia se mantiene con estos problemas y se queda ahí trágicamente, ¿no? Cuando puede recurrir a pedir la ayuda y la consejería, pero no estamos habituados a eso, lamentablemente. ¿Cómo ven, hermanos? Veo dos manos levantadas, a ver, les escucho con confianza, porque estamos en esta etapa. Voy a ir a la parte final de sacar algunas conclusiones importantes. Adelante, hermanos. Permiso, pastor, rapidito. Justo lo Bien. que usted decía, yo me quedé con el comentario antes de que nos mandara al receso, porque creo que eso es algo fundamental que usted comentaba. A veces estamos acostumbrados a ver al pastor como el que también nos resuelva todo, ¿no? O el que nos resuelve todo. Y muchas veces los pastores no están preparados para ser consejeros. O sea, por ahí a lo mejor tendrán facilidad en otras áreas, tendrán otros dones, pero no el de acompañar o no el de aconsejar precisamente con, con, con respecto a algunas problemáticas, creo. Eh, y a veces cometemos el error de ir y llevarle todo al pastor. Y una reflexión que yo hacía en una materia antes era eso, que como iglesia, al menos Iglesia de Dios Séptimo Día, y al menos las que conozco dentro de los pocos países que he podido recorrer, gracias a Dios, no tenemos un ministerio como tal. Es decir, no hay un ministerio de consejería y acompañamiento. No nos preparamos en ese sentido. Por ahí hay muchos hermanos que tienen la profesión de psicólogos o de psiquiatras, pero que no lo aportan para la iglesia en sí. Sigue siendo un trabajo, como dicen malamente, secular. Y no lo invertimos para crear un ministerio dentro de nuestras congregaciones que nos pueda ayudar a ir haciendo que esto crezca, ¿no? Así como en todas las iglesias hay un ministerio de alabanza y adoración, debería ser lindo tener un ministerio de consejería y creo que ahí estamos carentes y es ahí a donde deberíamos de apuntar, ¿no? De trabajar y esforzarnos quizá en profesionalizarnos si esa es nuestra vocación,
o incapacitarnos de alguna manera para poder hacer que esto sea una realidad en nuestra iglesia que nos hace mucha falta. Gracias. Gracias, hermana. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Hermana Liti, ¿tiene algún comentario? Sí, buenas noches a todos. Sí. Yo quería compartir también de una pérdida, ¿no?, que tuve yo hace 15 años, ¿no?, de una hermana mía que estaba muy cerca mío. Ella falleció de cáncer muy joven, ¿no? Estaba esperando casarse. Yo no me podía reponer después de su fallecimiento porque, bueno, por varias cosas, ¿no? Había cosas que yo sentía mucha culpa de no haber podido hacer nada por ella, ¿no? Entonces no me podía reponer. Tuve sí la ayuda, la contención de hermanos de la iglesia, pero no así, no ha podido venir el pastor que estaba de turno porque, bueno, él estaba estudiando y por falta de tiempo no se ha podido acercar. Ha pasado un mes y, bueno, el pastor vino. Y, bueno, es como que recién había pasado. Yo ya estaba como que agarrando viaje de poder dormir y ya poder reintegrarme, pero bueno, al hablar del hecho me volví a poner mal, ¿no? Y a mí se me cerraba el pecho como que, bueno, no me salía la voz, obviamente de la angustia, ¿no? Sí. Y sí, no he podido salir adelante. Yo tenía a los chicos muy chicos y bueno, en aquel entonces sí necesité ayuda de, de un especialista, digamos, de hacer terapia, ¿no? Y bueno, y así lo hice y gracias a Dios pude salir adelante. Y bueno, uno cuando pasa situaciones así es donde se prepara para después poder ayudar, ¿no? Y Dios me ha dado la posibilidad y hoy puedo acompañar a personas que pasan un momento difícil. Me siento como que herramienta útil, ¿no? O sea, puedo ayudarles. Yo estoy seguro que es Dios el quien me preparó, ¿no? Porque nadie sabe ayudar si no lo ha vivido, ¿no? Eh, pero sí es difícil porque uno carga con mucha culpa, ¿no? Tal vez no lo tenga, o tal vez sí la tenga, pero se la carga, ¿no? Y es muy bueno poder orientar y ayudar a personas que se encuentran en esas situaciones, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias, hermana. Claro que sí. Gracias por compartir. Yo concuerdo totalmente. Hay dos cosas que he aprendido cuando tuve la oportunidad de estudiar logoterapia. La logoterapia de Viktor Frankl, uno de los postulados habla de que cuando alguien ha pasado por una crisis y la ha superado, cualquiera que sea esta, está de manera natural habilitado para ayudar a otros que pasan por algo similar. Es como un desarrollo natural y él desde la logoterapia propone esto y yo me doy cuenta que sí, es con lo que dice la hermana Liti, o sea, cuando uno ha pasado por una experiencia así difícil, pues de alguna manera uno se siente ya que ya pasó por una de estas experiencias y estás de alguna manera sensibilizado y tienes claro qué es lo que sigue para restaurar a alguien que está pasando por lo mismo, por este lado, o sea, la experiencia es valiosa, es lo que yo decía, o sea, lo que decíamos acá, nuestra historia está llena de hechos, eventos, personajes que no pueden ser cambiados, pero sí reinterpretados de forma constructiva, de forma sana y responsable y productiva, o sea, que puedas ayudar a otros también. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en centros de rehabilitación. Cuando alguien ha pasado por problemas de adicciones, comúnmente en un centro lo ocupan, ya está rehabilitado, está restaurado, puede ayudar a otros y lo ponen como un consejero del que está iniciando. Y eso es valioso. Y por otro lado, yo creo bastante que también tenemos que, lo dijo la hermana Bere, tenemos que seguirnos preparando los que nos gusta este campo. Claro que sí, porque yo cada vez que voy avanzando y equipándome en este tipo de ministerios, me voy convenciendo de que esto es muy importante para la iglesia en un ministerio de acompañamiento y de consejería. Yo entiendo, como dice la hermana,
a veces se remiten a un profesional de la salud, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta, y está bien. Pero yo he aprendido que cuando no tiene una sensibilidad cristiana, pues lo hace de manera profesional y él da de manera profesional sus consejos y su receta, vamos a decirlo. Pero yo he aprendido que hay más profundidad en el creyente que se equipa y que se prepara en estos campos, porque de entrada ya hay algo que nos une, que es la fe, ¿no? Y es un elemento valioso. Y segundo, cómo darle seguimiento a este tipo de profesionalización, pero incorporándolo a la iglesia como a nivel de ministerio. Claro, a mí me encanta la idea, por eso yo estoy ahí avanzando, focalizado y sigo haciendo mis esfuerzos. Simplemente la última materia en la que me quedé yo, en la carrera de psicología se llama Bases Biológicas de la Conducta. Y aprendí mucho. Me di cuenta que una persona que en su biología está limitada por alguna razón, puede ser un posparto, o sea, la mujer que pasa por un parto queda bastante limitada en cuestión fisiológica. O sea, hay bastante descompensación. Alguien que ha pasado por un evento traumático también, o un impacto fuerte también. O sea, hay varios motivos. Entonces, la parte biológica te condiciona para ver cómo tú reacciones, ¿de acuerdo? Son bases biológicas de la conducta. Y luego, ya en la última parte, yo le seguía investigando por mi cuenta, porque a mí me causa intriga, y en mis tiempos libres investigo, y me doy cuenta que hay hoy en día fármacos leves que se llaman ansiolíticos y antidepresivos, que de manera temporal a una persona que está sin superar este asunto se le puede apoyar temporalmente para que se relaje y esté más consciente. O sea, también eso es posible. Esa es una posibilidad cuando alguien está en el límite, ¿de acuerdo? Porque a veces ya no se puede controlar la parte emocional. Es incontrolable. O sea, la persona ya no sabe por qué se siente como se siente. Es incontrolable. ¿Sí me explico? Y entonces es posible temporalmente esta parte de manera profesional, el temporalmente auxiliarse un poco de esto. En algunos casos, no en todos, porque hay que valorar algunas cosas. Entonces, y las personas, claro que mejoran, ¿sí? Y entonces yo me di cuenta que a nosotros los creyentes nos falta todavía seguirnos preparando y equipando y profesionalizando para llegar a tener un ministerio de este tipo para bendición de los creyentes, ¿de acuerdo? Ahora, si no hay un comentario más, voy a la parte de las conclusiones, la parte final, ahí está, esta es la filmina final en el tema de cerrando ciclos familiares, cerrando ciclos nocivos, y esta es la parte de las recomendaciones o las pautas pastorales, ¿no? Recuerden que yo todo esto lo estoy enfocando hacia el trabajo pastoral porque el tema es la pastoral familiar. Y como dije desde el principio, el tema de la familia es un tema muy amplio, que tiene muchos subtítulos y los hemos ido trabajando uno a uno, pero ahora estamos en cómo cerrar ciclos nocivos en las familias que son ciclos naturales, ¿no? Y un primer punto es cerrar un ciclo, puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón de conducta para llegar siempre al mismo resultado no deseado. Es lo que llamamos nosotros, dice entre paréntesis, círculos viciosos, ¿no? O sea, no me quiero sentir así, pero ya lo voy superando y regreso. Y luego regreso y regreso y es un círculo. Y ahí está, que parece que va uno mejorando, pero regresa. Son círculos viciosos porque se convierten en círculos nocivos. Y yo he aprendido que estos círculos solo se pueden romper por una fuerza externa, ¿de acuerdo? Alguien de afuera. ¿A qué me refiero? Lo que acabamos de decir, la ayuda de un pastor, la ayuda de un profesional de la salud, la ayuda de un hermano más maduro, o sea, alguien de afuera que nos haga ver, hey, cuidado, estás en un círculo vicioso. Y esto, ¿cómo sabes? Es que no superas esto. Regresas y regresas y estás ahí dando vueltas. Puede ser un tiempo pequeño, puede ser un tiempo amplio. Entonces, a eso le llamamos cerrar un ciclo en la vida. Se puede entender esto
cómo salir de este círculo en el que yo he estado metido por algún tiempo. Primero. Segundo punto es el pasado. Tenemos que entender que no se puede olvidar. Sí, porque hay quien dice, no, hombre, ya olvida. No, no puedo olvidar. Si olvidara estaría en un momento de locura. O sea, que se me la mente en blanco y eso es muy difícil. El pasado no se olvida, ni se borra. El pasado ya pasó, ni se deja atrás, sino que es el tesoro siempre abierto a ser descubierto y transformado. ¿Para qué? Para servirnos en nuestro avance hacia mejores futuros. ¿Cómo ven? Dice la terapeuta Cristina Esteca, que yo recomiendo este libro que se llama Cerrando Ciclos Vitales, de Cristina Esteca, por ahí, creo que yo lo tengo en electrónico, voy a ver si más tarde se los reenvío, ¿sí? Para las lecturas. Pero una de las conclusiones que ella saca es esa, el pasado no se puede borrar ni se puede olvidar, pero se puede reinterpretar para que sea edificante para nuestro futuro. ¿De acuerdo? O sea, lo que pasó no lo podemos quitar, no lo podemos borrar, no lo podemos olvidar, pero sí puede ser, como dice acá, un tesoro siempre abierto para ser redescubierto y transformado. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? No lo sé, pero algo bueno voy a sacar, algo provechoso voy a sacar de esto trágico que sucedió. Lo que vimos en el pasaje bíblico. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, hermanos, quiero que sepan que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, deben de ayudarnos para bien todo lo que haya pasado. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, estamos hablando de pautas, de principios pastorales para ir cerrando ciclos familiares que pueden ser nocivos, para cerrar ciclos que puedan ser repetitivos y nos frenen en nuestro avance de crecimiento en Cristo. Y viene un pasaje bíblico ahí en la parte final que yo transcribí, que es Filipenses 3:12. El apóstol Pablo, hay un momento en que él da gracias a Dios y dice, hermanos, regocijémonos en el Señor está cerca, el Señor ha estado ahí. Y dice él, aunque haya pasado lo que haya pasado, se dice que la carta a los filipenses, el apóstol Pablo lo escribió en condiciones muy críticas. No sé si han escuchado esto, su contexto histórico de la escritura. Se dice que él era un hombre anciano, ya un hombre grande, no era aquel Saulo de Tarso impetuoso, ¿no? Queriendo mejorar el mundo, no. Es un hombre anciano, es un hombre que está sentenciado y está preso, ¿sí? Y sabe que está presto para ser llevado a la ejecución. Y se dice que él ahí en ese contexto escribe la carta a los filipenses, que es la carta del gozo. O sea, ¿cómo puede ser? Pues un hombre movido por el Espíritu de Dios y con toda la experiencia que ha vivido, él dice, regocíjense en el Señor, hermanos. El Señor tiene control. Dice que vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca, ¿no? Cuando habla del regocijo. Y luego escribe esta frase que yo transcribí, este versículo 12 de Filipenses 3, cuando dice, no es que yo ya haya alcanzado todo, sino, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que son procesos de crecimiento. Y vamos, que su situación era trágica, su situación era muy triste aparentemente, pero él está contento. Él dice, hermanos, dice, yo ya estoy listo para lo que venga, ¿no? Y eso habla de que él pudo cerrar los ciclos en la vida. Imagínense, voy a hacer una elocuración, que ustedes me permitan, para tratar de ilustrar esto. Imagínense que el apóstol Pablo se hubiera quedado con esa experiencia amarga que dio al principio de haber sido perseguidor de la iglesia. Nada más imagínense. A mí me gusta mucho Hechos capítulo 26, cuando él está entre el rey Agripa, le dice, oh rey Agripa, yo fui un hombre que iba por el camino y el Señor me derrumbó y el Señor me llamó a ser ministro y a predicar a la gente que salga de las tinieblas a la luz. Y luego termina diciendo, oh rey Agripa, y no fui rebelde a la visión celestial, sino al contrario, yo lo comparto. Entonces,
es su testimonio dado años después. Entonces, a mí me gusta imaginar cómo el apóstol fue cerrando ciclos en la vida. Cerró el ciclo del judaísmo. Fui perseguidor, estuve tremendo, lo cerré. El Señor me llamó. Y luego se convierte en un gran predicador. Predica por todo Asia Menor, ¿verdad? Y luego ya en su etapa cierra ese ciclo y dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado, dice cuando escribe a Timoteo, he peleado la buena pelea, he corrido la buena carrera, he guardado la fe. Entonces está hablando de cerrar ciclos, de manera madura en Cristo. Él dice, por lo demás, sé que me espera la corona de vida, la cual dará el Señor juez justo a todos los que aman su venida. Y no solo a mí, sino todos los que aman su venida. O sea, hermano, eso habla de crecimiento, de aprender a cerrar ciclos en la vida y a abrir otros más edificantes. Y me encanta esta parte porque él está tratando de abrir un ciclo más eterno. Dice, me espera la corona de vida. Gloria a Dios. De ahí su famosa frase, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir pues ya es ganancia. Porque una persona que no cierra ciclos se aferra al ciclo anterior. No, no, pero yo quiero, yo puedo, yo sé. Hermanos, los ciclos van pasando y se abren otros nuevos. Entonces, estas pautas pastorales yo se las quiero dejar ahí como una conclusión. Aprender a cerrar ciclos en la vida es dejar de repetir estos patrones de conducta que llegan a ser nocivos porque llegan al mismo resultado. Entonces, hay que aprender a cerrarlos. Si yo no puedo, pedir la ayuda de un hermano más maduro, más profesional y que me ayude a platicar. El diálogo ayuda mucho, la oración. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude a cerrar estos ciclos. Y como dice esta última parte también, el pasado, conscientes de que el pasado no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos reinterpretar para que se convierta y con gratitud para que se convierta en algo positivo. Vamos, todo lo que hemos vivido anteriormente, por algo ha pasado lo que ha pasado. Yo no sé si fue justo o injusto, no sé si era necesario o no, no lo sé, pero si Dios lo permitió es por algo, cualquiera cosa que haya sido, puede ser una pérdida, puede ser un divorcio, puede ser una enfermedad, puede ser una etapa dolorosa, puede ser una etapa de vicios, no lo sé, cualquier cosa. Pero yo creo, hermanos, que la palabra es clara, como aquí Pablo dice Filipenses. Hermanos, tenemos que seguir adelante. Vienen nuevos ciclos en la vida. No que, dice, yo no creo que ya lo he alcanzado todo, sino que prosigo adelante para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, vamos, yo lo parafrasearía así. El ciclo que se debe abrir será un ciclo eterno. Y ahí ya es otra cosa que nos trasciende. Mientras tanto, tenemos que seguir creciendo en Cristo y optimizando todas las cosas que nos han pasado. ¿De acuerdo? O sea, y no victimizarnos y tampoco gancharnos con el pasado. Total, ya pasó y allá está. Oye, sí, sí pasó. Me gusta cuando Pablo escribe a los Efesios, cuando habla de los vicios, dice, nosotros fuimos igual que antes, lo mismo que los demás, pero ahora, dice, como Dios es rico en misericordia, ese ciclo ya pasó, dice, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Lo está poniendo muy claro. Nada más que a veces los creyentes batallamos más y nos ganchamos en la parte humana, en la parte trágica, y no tenemos que acostumbrarnos ni victimizarnos, sino crecer en Cristo para arriba. El Señor, por algo, nos permitió pasar por eso, cualquier cosa, y el Señor nos lleva para adelante. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Acuérdense que en el último subtítulo, yo voy a usar el libro que ya empiezan ustedes a leer, que les mandé en el electrónico, de cómo cerrar alguna de las 8 etapas de la vida. Yo espero que ya lo empiecen a leer, ¿eh? Tienen tareita ahí, ¿eh? Está muy interesante. Son de los libros que más he disfrutado, la verdad, porque es un libro con enfoque cristiano, es un libro con enfoque profesional, pero es un libro con enfoque práctico. De hecho, algunos lo usan como un libro de autoayuda, ¿sí? Se usa en algunos seminarios, en algunos cursos, pero qué bendición aprender cómo cerrar alguna de las 8 etapas de la vida en la que hayamos sido afectados y cómo lo podemos hacer con la ayuda de Jesús
y cómo puede ser esto optimizado para bien. Oiga, pues qué bendición. Si lo logramos, hermanos, ya estaremos equipados para ayudar también a otros. ¿Cómo ven? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, o sea, vamos, no son cosas tan rápidas, pero son cosas en procesos de crecimiento, ¿no? Vamos a los comentarios finales. Recuerden que tenemos que cerrar antes de las 5 ahora, o de las 8. Pero vamos bien, ¿no? Yo ya con esta recomendación de cerrar a buen tiempo, pues yo decidí usar el día de mañana el otro archivo que vamos a darle continuidad mañana todavía en esta sesión número 4. Y el archivo que voy a usar mañana es consejería en tiempos de crisis familiares, ¿no? Y voy a avanzar un poquito más, voy a tomar un poco el material que yo tengo en otro ministerio que tengo elaborado, en otro curso que se llama acompañamiento y consejería. Entonces yo lo rescaté de ahí, una de las partes, y mañana lo vamos a trabajar porque pues, se trata de eso, ¿no? De darles herramientas también y de ir abriendo el panorama. O sea, consejería en tiempos de crisis familiares. Mañana lo vamos a ver. Pero por lo pronto hoy, ¿cómo ven? ¿Nos vamos bien? Vamos bien, avanzando, y creo que podemos avanzar todavía más. Pero yo espero que usted lo tome para sí, esto, y lo aplique a su vida, porque después lo va a poder aplicar a otros más, ¿no? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de las experiencias que Dios nos permite vivir. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos a la parte final. Yo quiero comentar algo. Sí, hermana, adelante. Creo yo que el sufrimiento o el tener una pérdida o el dejar cerrar un ciclo en lo que el ser humano sufre, como dice ahí en su diapositiva, el pasado no se olvida, pero nosotros como seres humanos podemos reconciliarnos con el pasado y no dejar que el pasado afecte nuestro presente, porque hay cosas que Dios está haciendo en nosotros y nosotros tenemos que enfocarnos o mirarnos que somos un instrumento de Dios para con muchos que no tienen esperanza. Igual sí, no somos profesionistas, pero tenemos lo fundamental que es la palabra de Dios. Y que si nosotros podemos cerrar un ciclo en nuestra vida de dolor, y como decía Liti, eso te sirve para poder ayudar a otros porque tienes la experiencia y Dios te deja a través de, no a lo mejor con un profesionista, pero sí cuando uno va a los pies de Cristo, la mejor ayuda la tenemos ahí, en la presencia de Dios. Y claro, como en todos, siempre tiene que haber un profesionista porque hay cosas que se salen de nuestras manos. Y como decía usted, tenemos que canalizarlos con los expertos. Y yo lo digo porque lo he vivido mucho con mi esposo. Mi esposo tiene 30 años ejerciendo su profesión. Eh, él es psicólogo, muchos ya saben que él es profesionista. Y él, en esos 30 años, él ha podido ayudar a muchos y sabemos que la palabra de Dios es fundamental y también es una herramienta el estar preparados. Como decía Bere, cada día tenemos que prepararnos y estar buscando, pero lo importante creo yo, hermanos, que tenemos que, si vamos a cerrar, tenemos que reconciliarnos, hermanos, con el con el pasado. Sabemos que no vamos a olvidar ni se nos van a borrar eso, lo que hemos sufrido, en lo que hemos pasado, pero sabemos que Dios sí puede hacerlo, puede, no nos deja, Él es como la protección en nosotros que no nos deja traer arrastrando a nuestro futuro o a nuestro presente, lo que ya sucedió y en lo que nos dolimos. Y a mí esto me ha hecho
pensar mucho en muchas situaciones en mi vida y en otros que uno los acompaña, ¿verdad? En su caminar en las situaciones que están pasando, sufriendo en una pérdida de un matrimonio, de una vida, de un familiar, siempre de trabajo, cualquier pérdida, ¿no? De enfermedad. Y cuando uno los acompaña, siempre tenemos claro de que el Señor nos sigue hablando, que tenemos que buscarle, porque Él es el que te da la mejor herramienta en el momento preciso, a tiempo y fuera de tiempo, para que podamos nosotros ayudar a las personas. Y yo agradezco a Dios porque no importa la edad, no importa el tiempo y la experiencia que uno tenga, si siempre uno aprende cada día. Y bueno, muy buena clase, hermanos. Hermano, gracias. Y gracias a Dios, hermana, claro que sí. Sí, sí, Dios es tan bueno, hermanos, que Dios nos ayuda a seguir. Yo le llamo seguir creciendo en Cristo. Y todo lo que ha pasado, hay una frase muy popular que los muchachos dicen, y yo estoy de acuerdo, dice que Dios no desaprovecha ninguna de nuestras experiencias de la vida para hacernos crecer. ¿Ah? Y me gusta esa frase, tienen razón. O sea, el Señor no desaprovecha ninguna de cualquiera de nuestras experiencias para hacernos crecer. Y eso se trata, de crecer en Cristo y luego estar equipados para ayudar también a otros. Y ahí es donde se pueden formar este tipo de trabajos de ministerios, de acompañamiento, y se convierte en una bendición para los demás también. ¿Ah? Y ese es sería uno de los objetivos a largo alcance. Pero creo que con la ayuda de Dios lo vamos forjando y logrando poco a poco. O sea, tenemos una meta clara, una visión clara, y eso es importante. Porque cuando ustedes acuerden, de repente vamos a decir, oye, hermano, pues mira, ya tenemos este trabajo, este ministerio, esta bendición, qué bueno. O sea, yo me he llevado sorpresas de esas muy agradables, de cómo nada más uno enfoca, canaliza y apoya y acompaña y comparte, y a veces las personas crecen mucho más de lo que uno se imaginaría, porque Dios es bueno. Y tiene razón, la hermana siempre, un plus que nosotros tenemos es tener la confianza de que Dios es el Dios de la vida y es el Dios de las experiencias, ¿no? Y Él nos ayuda para ir creciendo en Cristo, en estos diferentes ciclos de la vida, y Él nos ayudará a ir cerrando unos con gratitud y abrir otros más también con gratitud, porque se trata de eso en la vida, ¿no? Ir hacia adelante en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene algún comentario más, hermano, alguna petición? Porque vamos a la parte final ya. Acuerden que hoy terminamos Sí, temprano. pastor, yo quería preguntar una Adelante, parte, hermano. algo que me asalta la duda en referente a esto es aplicativo también en cerrar ciclos, digamos, en la parte del perdón. Sí, hermano, claro que Sí, sí. por eso. Así es. Ah, qué bueno, hermano, porque es que lo que pasa es que en la conclusión que su merced nos está dando acá, dice que el pasado no se olvida, ¿no? Y lo normal es que cuando suceden ese tipo de cosas, uno dice, yo perdono, pero no olvido, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. ahí lo que nos está queriendo decir acá, pues claro, es aplicable dependiendo pues la situación o la circunstancia o el evento que haya pasado, ¿sí? Y obviamente pues todo va quedando como atrás, ¿no? Así como nos lo acaba de escribir el hermano, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el propósito de transformarnos para servir y avanzar hacia las mejores cosas. Pero cuando a mí me cuesta perdonar al hermano, la hermana, a la familia, bueno, lo que sea, pues en ninguna manera se va a poder lograr cerrar ese tipo de ciclos que de pronto pueden haber, inclusive dentro de la misma iglesia. Sí. Así es. Así es, hermano. Sí, yo creo que una de las partes donde más se aplica es esa, precisamente, el perdón, porque comúnmente un ciclo de experiencia nocivo, pues es por algo que está afectado. Y sí, uno necesita, ahora, uno sabe que un ser humano no tiene la capacidad completa de perdonar,
Uno puede tener la disposición, pero uno no tiene esa capacidad. Solo Dios nos da esa capacidad sobrehumana de poner en sus manos y de llegar a tener un perdón real. Esa es uno de las bendiciones que tenemos de parte de Dios, de que Él nos equipa para poder ofrecer un perdón real, ¿verdad? Y edificante, porque, bueno, ahí está la palabra de Dios, están las parábolas, o sea, y la reflexión que Pablo hace, dice, pues si Él nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, nosotros debemos perdonar a los hermanos también, así como Él nos perdonó a nosotros en Cristo y se olvidó de todo lo que nosotros debíamos ahí. El acta de los decretos que nos era contraria, el Señor la anuló en la cruz. Entonces, habla de un perdón total y así nosotros aprendemos de parte de Jesús y de parte de Dios a perdonar de una manera total, ¿verdad? Y bueno, ahí es totalmente aplicable, claro que sí, sí, exactamente. Permiso, Bueno, pastor. Permiso, adelante, ¿puedo? adelante, hermana, sí, No, sí. solo lo que quería comentar en cierta oportunidad en nuestra etapa de matrimonio. Tuvimos problemas con cierta persona y, y me era muy difícil perdonarlo porque eh, fue familia, digamos, que nos lastimó, o sea, nos quería hacer mucho daño. Y lo que quería llegar es lo siguiente, entonces, yo le veía a esa persona y sinceramente le digo, yo sentía mucha bronca, mucho odio adentro. Era como que era, no le podía mirar, por decirlo así, que si él venía por una vereda, yo pasaba a la otra porque no quería encontrarlo. Y luché muchos años con eso. Cuando estaba embarazada de mi hija, pasó ese episodio. Y cuando nace mi hija, que ya tendría 3, 4 años, él era hermano de la iglesia, y era una cosa como que yo decía, no puede ser. Cuando mi hija la veía, corría en los brazos de él a jugar con él, y yo no le podía ver, sinceramente. Digo. Bueno, y pasó el tiempo y bueno, empecé a orar por esa persona, empecé a orar por mí, empecé a orar y bueno, y me di cuenta que pude cerrar ese ciclo de perdón cuando me di cuenta que había cerrado eso cuando lo veía y ya no me molestaba. Entonces yo creo que el perdón es la base, ¿no? de eso, pero también lleva su tiempo, no es de un día para el otro. Por eso el hermano hoy preguntaba cuánto tiempo, ¿no es cierto?, para cerrar un ciclo. Yo pienso que eso depende, como decía usted, de cada persona. Y bueno, y los tiempos de Dios son perfectos, nuestra forma es de orar y pedir a Él, ¿no es cierto? Y poner de nuestra parte también, porque a mí me fue muy difícil perdonar a esa persona. Sin embargo, hoy no me molesta, o sea, siento paz sobre eso y entonces entendí que ese ciclo pude cerrar a través del perdón. Gracias a Dios. Gracias, hermana, por compartir. Claro que sí. Sí, una bendición que tenemos nosotros es que Dios, acuérdense, como dice Pablo, Dios nos ayuda a nuestras debilidades y el Señor complementa lo que nosotros iniciamos. Vamos, uno puede llevarlo hasta donde uno puede humanamente, pero Dios nos da la capacidad de poder amar, perdonar, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos da como un fruto del Espíritu de Dios, es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Eso es fruto que viene de parte de Dios a través del Espíritu para el creyente y nos equipa para poder tener la capacidad de cerrar este tipo de ciclos, por más duros y difíciles que sean. Claro que sí. Ese creo que es una bendición para el creyente, ¿no? A diferencia de cualquier otra persona que no tiene el mensaje de Dios en su corazón. Claro, claro que sí. Pues, hermanos, yo les agradezco mucho. Mañana vamos a retomar, acuérdense, ya les prometí que mañana trabajamos el subtítulo Consejería en tiempos de crisis familiares. Todavía vamos a seguir con el tema. Mañana tenemos primero Dios la clase y por lo pronto ahí me gustaría orar para ir cerrando y respetar el tiempo que nos han pedido. ¿Les parece? Vamos a orar entonces. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Yo te pido que tú sigas actuando y trabajando en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas
y que nos sigas equipando para poder servir también a otros. Muchas gracias por todo lo que tú nos has dado y aún por lo que nos darás. Te bendecimos y todo lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.